Young Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de su vida. Está usted sintonizando la mejor cadena cristiana en el planeta Tierra, Almavisión. ¿Por qué es la mejor? Porque Dios es el mejor. Y aquí estamos por un alma, enseñando la Biblia, la palabra de Dios, para que usted sea edificado. Hoy tenemos un tema, amado televidente, que lo hemos dividido en tres partes. La mente de Cristo, parte 1, parte 2 y parte 3, con diferentes ministros y ministras del Señor. Y sabemos que usted necesita esta enseñanza, y yo también. ¿Por qué? Porque mire, si no entendemos claramente que sí tenemos la mente de Cristo, su mente va a ser atacada de una manera impresionante. Y si usted no está seguro de que tiene la mente de Cristo, corre peligro. Por eso es que hemos hecho tres partes en este lindo tema de la mente de Cristo. La Biblia, la palabra de Dios, lo enseña bien claro. Y vamos a leerlo para que usted vea. El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y dice así, 1 Corintios 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No que vamos a tener la mente de Cristo, no que la tuvimos por un tiempo y luego se nos perdió. No, eso no sucede. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Tenemos la mente de Cristo y la tendremos hasta el último suspiro de nuestra vida. Y esto es lo que vamos a enseñar, porque si en algún momento la mente humana ha sido atacada, pero de todas maneras del norte, sur, este y oeste, ese es este momento que estamos viviendo. Y por eso es que usted necesita esta enseñanza, y por eso es que hemos hecho 3 programas acerca de la mente de Cristo. Muy bien, para este primer programa hemos invitado a 3 programadoras de Almavisión. Las 3 mujeres de Dios tienen su programa aquí y enseñan constantemente la palabra de Dios. Y para mí es un privilegio y un honor presentar aquí la pastora de la iglesia Jesucristo Viene Pronto con el programa Jesucristo Viene Pronto, ¿verdad? Amén. Correcto. Pastora Romy Collins. Muchas Bienvenida, gracias. mi hermana. Qué lindo, pastor. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias le doy gracias a Dios por esta linda oportunidad de poder estar aquí hoy en Almavisión para compartir la palabra del Señor. Le agradezco mucho, Pastor Bruno, y de verdad que es un honor y un privilegio, y le doy la honra y la gloria al Señor poder estar aquí el día de hoy. Gloria a Dios, y para nosotros también un privilegio tenerte, Romy, y gracias por tu fidelidad. Ahí está, remanente fiel. Y vamos a estar hablando de remanente fiel porque cuando se logra algo en la vida es porque hay gente fieles. Nadie hace algo si no es con otras personas. Aquí todos nos necesitamos. También con nosotros está la programadora de Hay una Respuesta, la pastora Marta Mesere. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Para mí es un privilegio, pastor, una bendición poder llegar a tantos hogares y poder transmitir a través de Almavisión y traer un consejo siempre de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor Bruno. Gracias a ti, Marta, por tu disponibilidad siempre. Y también con nosotros está aquí la pastora del Centro Internacional de Oración de Bell,
a las 10 de la mañana y es programadora también de La Mujer de Hoy. ¿Quién hablamos? Pastora Marisol Pernas, bienvenida. Amén, Pastor Bruno, gracias por la invitación y gracias al Señor que nos permite estar reunidos aquí en esta hora tan especial como lo es Consejería Pastoral. Un saludo caluroso ahí a toda nuestra querida familia del aire también. Gloria a Dios. Gracias a ti, Marisol, por tu disponibilidad también, mi hermana. Aquí hay 3 mujeres de Dios que las 3 son remanentes fieles. Están aquí en las buenas, en las malas, en las antipeor, ¿verdad? Lo hemos visto todo aquí en Alma Visión. En estos 19 años, hermano, es un milagro y Dios lo sabe y ustedes también, de que Alma Visión esté en el aire hoy. Se lo digo así, con una certeza tremenda. Dios nos sostiene, Dios nos mantiene, Dios ha querido que estuviéramos aquí por 19 años. Y este tema, amados televidentes, ha estado en mi espíritu, pero fuerte, fuerte. Lo he dado en el Centro Internacional de Oración de Montebello, con los programas de la televisión, ahora en Consejería Pastoral. Vamos a dar 3 temas. ¿Por qué? Porque todavía la gente no lo cree. Y esto sí le molesta a Dios, déjeme decirle. Por ejemplo, yo le voy a preguntar al panel, porque si el panel no lo cree, entonces estamos en cuidado intensivo los 4 aquí. Pero yo voy a preguntar, hacerle una pregunta a cada una de las mujeres que van a hablar, si tenemos la mente de Cristo o no. Romy, ¿tú tienes la mente de Cristo, sí o no? Sí, tengo que tenerla. Pero ya, hasta ahí nada más. Ok, sí, ¿verdad? Sí. Marta, ¿usted tiene la mente de Cristo, sí o no? Claro que sí. Marisol, ¿usted tiene la mente de Cristo, sí o no? Amén, sí. Ahora, pregúntenme a mí ustedes, una de las 3. Pastor, ¿usted Sí. tiene la mente de Cristo? Claro que sí la tengo. Gloria a Dios. Claro que sí la tengo. O sea, hace que nosotros 4 estamos convencidos de que tenemos la mente de Cristo. Sí. La cosa no es que la tenemos, la cosa es qué tanto usa la mente de Cristo. Claro, mucha gente no han creído esto porque no usan la mente de Cristo. No lo creen como tiene que creerse. Y al pasar eso, es por esto que Dios me está poniendo esta carga de seguir hablando y poner 3 programas en Consejería Pastoral. Seguido así, nunca ha pasado, pero pasó con la mente de Cristo. Vamos a comenzar con la pastora la pastora Romy Collins. Ok, Romy, adelante con tu explicación de que sí tenemos la mente de Cristo. Sí, amén, sí la tenemos. Me encanta ver este versículo que el pastor escogió porque en el capítulo 2 comienza diciéndonos la palabra del Señor que si ellos, aquellos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, hubiesen tenido el Espíritu de Dios revelado en ellos, no hubiesen crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta ver cómo antes de ese versículo que estamos viendo, dice que cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le temen. Y lo que me encanta de esta palabra, cómo el Señor Jesucristo la comparte con nosotros en su amor y en su misericordia, es porque nosotros podemos decir con firmeza que tenemos la mente de Cristo, porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando nosotros le recibimos a Él, venimos a ser sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros es el que nos revela a Cristo, es el que nos revela las cosas que nosotros debemos de tener de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en el versículo me encanta cómo viene diciendo, ¿verdad? ¿Quién podrá saber la mente de Cristo? Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, consustancialmente, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, ellos se conocen el uno al otro. Y cuando usted lee la Escritura se da cuenta que para tener la mente de Cristo se necesita tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. ¿Y cómo es que podemos tener el Espíritu Santo? Bueno, nosotros lo podemos tener porque cuando recibimos a Cristo, al ser sellados, a ser templo, nosotros ya nacemos de nuevo. Se nos ha revelado a nosotros el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y el pastor comenzó con algo muy sabio porque él dice, tú tienes que saber y desear tener la mente de Cristo.
porque tenemos recordar que tenemos esas dos naturalezas, la naturaleza adámica, que es el pecado por herencia, y el pecado, ¿verdad?, que es por transgresión. Entonces quizás en la naturaleza adámica nosotros vamos a fallar, aún siendo cristianos, aún teniendo la mente de Cristo, vamos a fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque en la carne a veces, por eso David decía, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Pero diferente es el pecado por transgresión, aquel que el hombre que no es espiritual, que no está temeroso de Dios. El pecado por transgresión es aquel que se planifica en el corazón, y la Biblia dice, creo que en Proverbios, que apresuras los pasos a cometerlo. Entonces, para tener la mente de Cristo, hermanos, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien escudriña el corazón del hombre y de la mujer, y en este caso es el Espíritu Santo que conoce al Padre y conoce al Hijo. Y quiero cerrar con esto. Mire qué hermoso fue el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que Él dejó la promesa del Espíritu Santo, pero mire qué privilegio. Por eso es que nosotros, como dice en Primera de Juan, son tres los que dan testimonio en el cielo y en la tierra: el Padre, ¿verdad?, el Verbo o el Hijo, el Espíritu Santo. Algunas personas quieren decir que el Verbo es la palabra, es Cristo, esa palabra hecho carne, que lo vemos en el Evangelio de Juan también. Entonces mire qué privilegio tan hermoso que el Padre le da a Cristo, que cuando Él termina y entrega aquí dar su vida por nosotros y ir a la diestra del Padre, Él le permite enviar ahora al Espíritu Santo. Así que si usted es nacido de nuevo, si usted es cristiano, redimido por la sangre de Cristo, usted tiene que estar seguro que usted tiene la mente de Cristo. Ahora, ¿actuamos todo el tiempo con la mente de Cristo? No, muchas veces fallamos, pero por eso es que la comunión con el Espíritu Santo es la que nos va a ayudar a estar siempre en la mente de Cristo. Muy bien, vamos a escuchar a la pastora Marta Mesere. Adelante, Marta. Muchas gracias, pastor. El que tiene la mente de Cristo tiene la mente viva. Tiene plena conciencia de sí mismo, de manera que no se fija en los pecados de los demás, sino en los propios. No busca, muchas veces buscamos, ¿no?, como dice la palabra de Dios, la pajita del ojo ajeno, ¿no?, de la viga que tiene la otra persona, y no miramos nuestros propios errores que cometemos diariamente. Yo trato en lo personal de buscar siempre tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque es mi diario andar escudriñando la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, sabiendo qué es lo que Dios quiere, cómo yo actúe, cómo yo esté hablando hacia aquella persona, no solamente la que me conozca, sino aquella persona que no me conoce. ¿Cómo piensa el hombre en su corazón? Así es su vida. Y encontramos en el libro de Proverbios 23:7, dice, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es. O sea que si mi corazón tiene cosas malas, de esa misma manera yo me voy a expresar de una manera mala. La Biblia habla mucho sobre nuestros pensamientos. De hecho, la mayoría de las instrucciones de Jesús y de Pablo no se centraron en las apariencias externas o las cosas que la gente hacía, sino en los pensamientos de su mente y en las actitudes de su corazón. Si yo tengo la mente de Cristo, déjame decirte, querido hermano y amigo, de que yo tengo que tener una actitud correcta constantemente en mi vida. Ahora, Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo la mente de Cristo, voy a querer todas las cosas buenas para aquella persona que Dios le dio la oportunidad de todavía capaz no conocer del Señor, pero si con mis actitudes, mi forma de ser, el Señor, ellos van a entregar su vida al Señor tal cual yo sea. Ahora, los pensamientos del corazón de los hombres dan evidencia de lo que es su estado espiritual. En lo que piensas en tu mente, lo eres, en otras palabras.
Nuestra mente es poderosa y nos convertimos en lo que pensamos. Una persona es conocida por sus acciones y debemos darnos cuenta de que las acciones comienzan con nuestros pensamientos. Los buenos pensamientos nos llevan a dar buenos frutos. Tener la mente de Cristo, debo de tener una vida consagrada a Dios diariamente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas después vengan por añadidura a mi vida. Si yo no busco tener una comunión constante con el Señor, déjame decirte que es muy difícil que en nuestra mente estemos pensando siempre en lo bueno. Entenderemos de que tener una vida dispuesta a caminar con Dios y sabernos administrar nuestra mente en Dios. Cada uno de nosotros individualmente conocemos nuestro diario caminar con Dios. Entonces, si yo quiero tener la mente de Cristo, tengo que escudriñar la palabra de Dios, tengo que pensar y poner en mi mente constantemente de bendecir a Dios, no solamente los domingos o los días que yo vaya a la iglesia, sino en mi diario caminar, que la otra persona, que el día lunes yo sea exactamente igual a como yo me expresé en una congregación el día domingo. Así que busquemos tener siempre la mente de Cristo para que el Señor nos diga el día que partamos de esta tierra, buen siervo has sido. Así que oro al Señor en poder tener 24/7 la mente de Cristo. Gracias, pastor. Muy bien, Marta. Vamos a escuchar a la pastora Marisol. Adelante, Marisol. Amén. Tenemos que entender que cuando aceptamos a Cristo significan cambios. Tenemos transformación en nuestras vidas. Y sabemos, no solamente en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro conducirnos con las demás personas, en lo que hablamos, en tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Son cosas nuevas, cambios en nuestras vidas. Y la conversión significa también un cambio en nuestra mente. Cuando realmente nosotros nos convertimos a Jesucristo, va a haber un cambio en nuestra mente. Ya no voy a estar pensando como pensaba anteriormente, porque ahora ya yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por esa razón va a haber ese cambio en nuestra vida. Y sabemos, hermanos, que para que todos estos cambios sucedan, debemos de morir a nosotros mismos, a lo carnal. Porque hoy día el mundo vive en la carne. Pero cuando nosotros ya entramos en el Espíritu, ya hay ese cambio, como les dije, cambio de nuestra mente y vamos a ir creciendo espiritualmente cuando entendemos eso. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús andaba, Jesús pensaba en el Espíritu. Y nosotros que somos seguidores de Jesús. Entonces, ¿en qué estamos realmente pensando hoy día el pueblo de Dios? ¿En qué están pensando? ¿Estamos pensando en las cosas de arriba o estamos pensando en las cosas de abajo, en la vanagloria, en los placeres de este mundo que traen tantos problemas y tantas situaciones y traen oscuridad a la vida? Si nosotros no nos enfocamos en lo espiritual, mi querida familia, vamos a estar en problemas. Por eso es que nuestra mente debe ser renovada cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo es vida. Y dice la Biblia en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El que tiene la mente de Cristo conoce a Dios. Y nadie, mis hermanos, le puede confundir, nadie lo puede engañar. ¿Por qué? Porque realmente ha habido un cambio en su vida. No se pone a veces a cuestionar a Dios.
¿Cuántos a veces dicen, yo soy cristiano y están cuestionando a Dios? Señor, si tú me haces esto, yo te voy a servir. O Señor, si tú me haces esto otro, yo voy a estar haciéndote esto a ti. Y eso no es así. Cuando tenemos la mente de Cristo, vamos a ir caminando en el Espíritu. Dios nos va a ir, el camino se nos va a ir abriendo como el Espíritu quiere, no como nosotros queremos. Y sabemos, hermanos, que necesitamos, para tener la mente de Cristo bien renovada, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que limpiarnos cada día más para poder oír esa voz del Espíritu. Debemos de orar más, debemos, hermanos, de ayunar, debemos de no dejarnos de congregar. Hay muchos que dicen, oh, sí, yo soy muy cristiano, Cristo vive en mí, no van ni a la iglesia. ¿Cómo va a vivir Cristo en ti si tú ni siquiera le pones atención a Cristo? Y sabemos, hermanos, que el ser humildes, eso es bien importante para poder llevar esa mente de Cristo bien en nuestras vidas. Como dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Y hallaréis, dice, descanso en vuestras almas. Cuando tenemos la mente de Cristo, podemos descansar en Él. Podemos siempre dar esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Cristo mora en nosotros. Ahora, ¿quién conoció la mente de Cristo? Dice, bueno, dice allí la palabra, todos aquellos, mis hermanos, que han confiado en Jesús, que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí podemos ver quiénes y quiénes no. Ahora, ¿por qué? Porque Dios nos revela la verdadera sabiduría a través de ¿qué? De su Espíritu. Ahora, que conoce y escudriña las profundidades de Dios, que solo podemos conocer a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, que es uno con Dios y su Hijo. Amén. En las Escrituras, la mente de Cristo y la mente de Dios en Cristo han sido reveladas plenamente a nosotros a través de su Espíritu, y a través de todo esto podemos, mis queridos hermanos, experimentar su santidad y frutos en nuestra vida. Si nosotros tenemos la mente de Cristo en cada circunstancia de nuestra vida, vamos a actuar, ¿saben cómo? Como Cristo actuó. Así que ya usted sabe ahí qué es lo que tenemos que arreglar para entrar más en ese mundo espiritual. Y por eso es que hay muchos que dicen no están seguros si tienen la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo en sus vidas que tienen que arreglar. Porque una vez que ya nosotros lo aceptamos a Él, la mente de Cristo tiene que estar en nosotros. Porque hay un cambio. Muy bien. Mire cuántas verdades han dicho las tres mujeres de Dios. Ahora yo quiero agregar algo acerca de la mente de Cristo. La mente de Cristo, cuando nacimos de nuevo, ya Dios se la da a cada nacido de nuevo. Porque Dios, el omnipotente Dios, el que todo lo puede, el omnipresente Dios, el que está en todos los sitios, y el omnisciente Dios que sabe lo que estamos pensando, si Él no nos da la mente de Cristo, para que el mismo sentir que hubo en Cristo esté en nosotros, Él sabe que nos vencería el enemigo. Nosotros hemos usado la mente de Cristo, la hemos usado, pero no estamos conscientes totalmente de que tenemos que usarla más. Por ejemplo, una ilustración bien sencilla. Si yo hablo a una persona carnalmente, usted va a saber que yo soy carnal. Si le doy un grito a mi esposa, por ejemplo, si yo le digo, mujer, un grito así, ¿qué mente estoy usando? La carnal. Pero si yo voy a mi esposa con amor, con ternura, con pasión, gracias Señor que me diste mi ayuda idónea, ¿qué mente estoy usando? Estoy usando la mente de Cristo. Lo que sucede es esto. Usted va a un doctor y usted le dice que
4 personas aquí en consejería pastoral dijeron de que nosotros tenemos las dos mentes, la mente humana y la mente de Cristo, que es divina. ¿Qué te va a decir el doctor que no sabe nada de lo espiritual? Sí, así que tiene dos mentes. ¿Quién le dijo eso? El pastor Bruno lo dijo y ellas 3 también. Un momentico, mándemela para el psiquiatra de aquí del hospital 1, 2 y 3. ¿Sí o no? Porque ellos, ¿qué saben de lo espiritual? Por eso dice la Biblia que el hombre carnal, para él son locuras esto que estamos hablando. Pero es cierto que tenemos las dos mentes. Y eso no es muy fácil entenderlo. Yo sé cuando yo uso la mente de el viejo Bruno. Él no nos quitó nuestra mente. Porque esto es lo precioso de lo sobrenatural y de lo divino. Tenemos nuestra mente y tenemos el don de elegir, que podemos elegir usar más la mente nuestra que la de Dios. Y la mayoría de los cristianos la usan, créeme. Ya los que son más maduros frenan su hablar, no son tan egocéntricos. Por ejemplo, cuando usted ve a una persona hablando de él y él y él y él nada más, está usando la mente de él. Pero cuando usa las cosas divinas, las palabras que edifican a otro, está usando la mente de Cristo. Que este sentir que hubo en Cristo esté en nosotros. La única manera que puede pasar eso es si tienes la mente de Cristo. Ahora, mire qué precioso es que Dios te dice, tú tienes tu mente, Bruno, me dice a mí, tú la puedes usar. ¿Te acuerdas lo mal hablado que tú eras antes de ser cristiano? Sí, Señor, me salían las malas palabras como cualquier cosa. Tú eras mal hablado, ¿verdad? Qué bueno que lo reconoces, ya te arrepentiste. ¿Cuál fue el último día que tú dijiste una mala palabra? Ya ni me sale. Aunque quiera, no me sale. ¿Por qué? Esa es la prueba que tengo la mente de Cristo que me dice, hey, todo te es lícito, pero no te conviene hablar como hablabas antes en el mundo. No te conviene enseñar algo que tú no sabías. La mente de Cristo es la que te ayuda a renovar tu propia mente. ¿Cómo lo hace Dios? A través de su palabra. ¿Cómo yo puedo saber si un cristiano está activando la mente de Cristo? De la forma que habla. Cuando yo veo una persona que es todo cosas de aquí del mundo y cosas que ha hecho y es ese egocentrismo, yo sé que su mente no está renovada. Por favor, no está renovada. Pero si trae una revelación, dice la Biblia, cuando se reúnan, traigan un salmo, una palabra, algo de revelación para que sigan creciendo. Y ya vas a hablar menos y te van a entender más. La mente de Cristo la tenemos y Dios quiere que la activamos y vamos a seguir desarrollando, pero ahora queremos que ustedes llamen, estamos en vivo aquí ahora, y hagan su pregunta, hagan su comentario y van a haber preguntas que a veces a lo mejor no tenemos respuesta nosotros, pero tratamos conforme a la medida de nuestro crecimiento y a la medida que usamos la mente de Cristo. Mire, por ejemplo, aquí está Aura, que dice así, ella es de la ciudad de Rosemead y pregunta, a ella le dio el virus y ha quedado un poco afectada y se le olvidan las cosas. Pero escuchó al hermano Bruno que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puede obtener ella esa mente? Noten bien esto. La pregunta es cómo ella puede obtenerla. Ella todavía no cree que la tiene. Y esa es la mayoría de las personas. Usted que me está escuchando, usted nunca ha creído esto. Pero si lo crees, vas a ver que es bíblico. El cielo pasará, la tierra pasará y usted verá su crecimiento espiritual a otra velocidad. Cuando crees. Cuando duda, ya Dios lo ha dicho bien claro. Sepa que el que dude no va a recibir nada de Dios. Así lo dijo Dios, así lo decimos nosotros,
porque nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Qué le puede decir a Aura, mi hermana Romy? Mira la pregunta bien. A ella le dio el virus y ha quedado un poco afectada. Se le olvidan las cosas. Pero escuchó al hermano Bruno que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo se puede obtener esa mente? Amén. Para el que cree, todo es posible. Y yo siento en mi corazón, por la manera en que ella nos está haciendo esa pregunta, que ella sí cree. Pero ahorita lo que le está pasando es que como pasó una enfermedad que tuvo un collateral damage, un daño colateral, entonces ella quiere quizás las herramientas, ¿verdad? Para cómo tener la mente de Cristo. Bueno, lo primero, como dice el pastor, es si usted lo cree en su corazón, que usted puede tener la mente de Cristo, va a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener la mente de Cristo? Bueno, leer la palabra de Dios. Yo le aconsejaría que todas las mañanas usted lea un salmo y que comience a decretar. Dice que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces, en la mañana, hermana, yo le diría que lea un salmo. El salmo es precioso, mire, es una alabanza al Señor, y decrete a sí mismo y diga, este día solo por hoy yo voy a tener la mente de Cristo, y usted va a ver cómo usted va a empezar a activar ese milagro, porque siento en mi corazón, Pastor Bruno, que ella sí cree en el Señor, ella escuchó que usted lo dijo, y lo que hay que hacer es activar. ¿Cómo lo vamos a activar? Bueno, creyéndolo, leyendo su palabra, haciendo un devocional en las mañanas. Mire, yo me he convertido, y esto lo voy a decir, una confesión aquí, yo antes no mucho hacía lo que le llaman hacer un devocional, y usted sabe que hacer un devocional en las mañanas es la cosa más hermosa que puede haber, porque es como la guía, se lee una palabra, un pensamiento, y usted comienza su mañana con la mente de Cristo. Si usted lo cree, mi amada hermana, yo sé que usted va a tener esa mente pronto recuperada, y gracias a Dios que ya está bien, y seguimos orando para que el Señor, la buena obra que Él ha comenzado con usted, Él la va a ir terminando y la va a ir perfeccionando. Amén. Amén. Me gustó eso que le dijiste, un día a la vez. Sí, ¿cómo se tiene la mente de Cristo? Un día a la vez. Amén. En ese día, no trate de, no, el mes que viene voy a usar la mente de Cristo. No. Cuando se levanta, comience a usar en el devocional una excelente manera. Y usted va a ver, usted la tiene, lo que no la ha activado. Y lo que no se activa es como un músculo. Tenemos el músculo ahí, pero como no lo usas, lo vas perdiendo. Y llega el momento en que cree que no la tienes. Gracias, Aura, y gracias por tu respuesta, Romy. Ok, Cleotilde, desde la Ciudad del Monte. Su hijo tiene problemas en su mente. Su pregunta es cómo vencer los pensamientos de derrota por los... es que él tiene pensamiento de derrota, y yo sé que la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si le pueden ayudar a su hijo, ¿qué más se le puede decir? Yo creo que lo primero que tiene que hacer, querida hermana, es llevarlo a una persona que pueda ayudarlo espiritualmente, que él vaya a la iglesia, llévelo a la iglesia, que él se congregue. Y sé que muchas veces nosotros, con nuestra forma de pensar o de actuar o de hablar con él, lo va a poder ayudar. Usted crea, aférrese a las promesas del Señor y empiece a orar por él, empiece a ungir su cabeza con aceite, ore al Señor, entregue esa vida, por más que sea grande, entréguelo al Señor y empiece a orar y a decretar que esa mente es limpia y que él va a obtener la mente de Cristo. Y yo le aconsejaría, mire, acá tenemos un tremendo pastor, el pastor Trinidad Corona, que lo va a poder ayudar probablemente en oración, en liberación, pero usted empiece a confesar que va a ver a su hijo sano y libre de su mente. Muy bien, bueno, aquí tenemos a Jacinto Suárez. Pregunta, si de veras tenemos la mente de Cristo, ¿por qué es que dudamos tanto del Señor? Y muchos hasta se alejan del Señor. ¿Le puede dar un consejo? Sí, Jacinto. ¿Por qué dudamos? Porque siempre el enemigo pone dudas en el humano, en el cristiano. Y sabemos, mire, que hay dos, como estuvimos hablando,
su mente tiene que llevarla cautiva a Jesucristo, agarrar a usted y meterse en espíritu, alma y cuerpo, su mente directamente con el Señor. Porque van a venir voces enemigas a decirle, no, tú mira que tú no eres libre en Cristo, o que tú tienes este problema en Cristo, y no. Pero el Señor nos los ha prometido que tenemos la mente de Cristo, y usted tiene que creerlo, tiene que confesarlo para que usted pueda verlo. Porque si usted no lo cree y no lo confiesa, usted va a seguir pensando en lo mismo, en que usted no puede tener la mente de Cristo. Pero ya el Señor, una vez que nosotros nos entregamos a Jesucristo, ahí usted tiene la mente de Cristo. Pero ¿cómo la estás usando? Tenemos que usarla, como dijeron las hermanas, leer la palabra, el devocional, orar, ayunar, y usted va a ver que su mente va a ser renovada, sí, y Dios le va a ir dando ahí las fuerzas, y cuando venga a ver, usted va a poder declarar y saber que usted tiene la mente de Cristo. Exactamente, gloria a Dios. Bueno, y aquí tenemos una pregunta. Ella quiere que Delmi que la conteste yo. Bueno, saludo al pastor Bruno y quiere una respuesta. Algunas iglesias guardan el día sábado y no el domingo, y la han confundido. Una señora vecina, ¿es pecado guardar el domingo? No, hermana Delmi, no es pecado. Estos son los legalistas. Escuche bien esto. Legalistas, los que son de la dispensación de la ley. Estamos viviendo la dispensación de la gracia. El pacto que confirmó todo lo que dice la ley, lo confirmó Cristo. Y Cristo es Señor del sábado. ¿Ok? ¿Cuándo resucitó Jesucristo? El primer día de la semana. ¿Ok, Delmi? No te dejes engañar por estos legalistas. Te quieren mandar a la ley. Y ¿sabes qué? Ninguna persona ha sido justificada por guardar la ley. Te van a poner a hacer 616 leyes. Y el sábado es una de ellas. 616 leyes. Y usted cree, mire, usted fue salva porque usted creyó en Jesucristo, no porque guardó ninguna ley. La dispensación de la gracia, somos salvos por gracia, no por obras. Entonces, ¿te están diciendo que es pecado el domingo? No, el pecado es no recibir a Cristo en su corazón. Eso sí es pecado. Eso sí es, rechazar la única manera de ser salvo, porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo. El que tiene el Hijo tiene al Padre. Aunque quiera guardar el sábado, no tiene el Hijo, no tiene al Padre. ¿Para dónde se va? Sí, sabrá Dios para dónde, pero no se va para el cielo. Es decir que ya no escuche más a estas personas porque tienen un lío con el sábado tremendo. Ellos mismos ni guardan el sábado, tampoco. Dicen que lo guardan y ellos no lo guardan. Es decir que no se deje engañar por este movimiento que hay ahora que es... Olvídese, usted se salvó ¿cómo? Cuando creyó en Jesucristo. ¿Cuáles de las 616 leyes tú guardaste para ser salvo? Nadie se justifica por la ley. Es decir que rechace esa enseñanza y usted salva por la gracia de Dios, y el domingo es el primer día de la semana que resucitó Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado el primer día de la semana, mire, ni guardando el sábado, ni el viernes, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, no hay salvación para nadie. Pero Jesucristo resucitó el primer día de la semana, que es domingo. Y por eso, alrededor del mundo, todos los que han nacido de nuevo, todos los cristianos, guardan el domingo, y es el día que alabamos y celebramos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora tenemos desde el estado de Illinois a María. María dice, ella platica con muchas personas en el transporte público y desea comunicar una conclusión en cuanto a los musulmanes. La diferencia entre Jesús y Mohammed es que Jesús vino y nació de una virgen y Mohammed no. Sabemos de dónde vino. También Jesús está vivo y Mohammed está muerto. Bueno, pues es verdad eso,
Pero vamos a pasarle esta. ¿Qué tú crees de lo que ella está hablando y enseñando? Excelente, Romy. excelente pregunta. Bueno, yo le pudiera decir tan sencillo como que Jesús es Dios y Mohammed no. Esa sería mi respuesta así de un solo, ¿verdad? Pero muy cierto lo que usted dice, hermana. Nuestro Dios está en los cielos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una de las cosas que me encanta de mi Señor Jesucristo es que en Él ya no hay hombre o mujer o judío o griego o musulmán o gentil. Él vino y dio su vida para todo aquel que en Él cree. Entonces, cada vez que se levanta un líder de estos líderes terrenales como Smith, Mohammed y todos, hacen acepción de personas en relación a la salvación, si no haces un montón de cosas de lo que ellos hacen, que se viene convirtiendo casi como en una secta. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no hace acepción de personas en relación a la salvación, es para todo aquel que cree. Cristo vino y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, en el libro de los Hechos, que una de las que tuvo la experiencia tan bonita, nuestro hermano Esteban, fíjese, dice que él vio los cielos abiertos y vio al Padre en el trono y a Cristo a la diestra del Padre. Él tuvo ese privilegio, entonces vio cielos abiertos. Entonces yo cada vez que me viene así como con doctrinas, digamos, sacadas o sextas, yo siempre digo, ¿cómo vamos a quitar esa parte de la Biblia tan hermosa que dice que vio cielos abiertos y al Padre y al Hijo a la diestra? Eso es hermoso. Así que, ¿qué le puedo decir, hermana? Creo que tenemos que orar porque Dios también murió por los musulmanes, murió por toda la humanidad, murió. Esto de la salvación es para todo aquel que en Él cree. Sin fe es imposible adorar a Dios. Nuestro Dios está más vivo que nunca. Y yo le digo una cosa, nuestro Dios sigue haciendo milagros. Cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Él, cuando recibimos, Él está vivo, Él habita y mora dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, yo siempre le digo esto, mire, ser cristiano es un día a la vez, es un andar con el Señor, y todos los días que usted se levanta es un gozo, es una alegría. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Nuestro Dios no está ahí, no se quedó en una tumba. Nuestro Dios no es una fábula, una historia, un cuento. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era y el que ha de hacer por los siglos de los siglos. Él es eterno. Eso le pudiera contestar, Pastor Bruno, a esta hermana. Muy bien, pues yo creo que está muy claro que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, quien murió en la cruz, derramó su sangre. Él fue, Él es y Él será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no recibe al Hijo no tiene al Padre. Yo no sé a qué Dios están sirviendo, ¿verdad? ¿A qué Dios están sirviendo? A un Dios que no es el Dios de la creación. Manténgase ahí cristocéntrica y usted verá como musulmanes, chinos, japoneses, todas las nacionalidades van a venir a los pies de Cristo, porque lo dice la Biblia. Toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. No hay otro camino. Y bueno, María del Carmen de Bellflower dice: hermano, ¿por qué es que los pastores tienen miedo de hablar sobre el matrimonio de hombres con hombres y mujer con mujer? Hermana Marta. ¿Por qué tienen miedo? No tendrían que tener miedo si nosotros estamos predicando lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que saber nosotros que cuando enseñamos y predicamos lo que la palabra de Dios enseña, no tenemos que tener temor. El que tiene temor, lamentablemente, no tiene la mente de Cristo. Es correcto, y estamos con la mente de Cristo. ¿La tienes o no la tienes? ¿Quieres tenerla o no? Porque hay personas que tienen temor. Y esto es el programa de hoy, la mente de Cristo. La Biblia enseña que la tenemos. ¿Cuántos de nosotros la utilizamos? Esa es la decisión que Dios deja para cada ser humano que ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no tiene la mente de Cristo. Cuando nace de nuevo, Cristo entra en su corazón, se convierte en templo del Espíritu Santo. Ahí Dios le pone la mente de Cristo, pero sigue con su mente. Él decide si usarla o rechazarla. Si la rechaza, termina con tu mente. Ahí entra el Alzheimer, la pérdida de memoria y todas esas cosas. Pero con la mente de Cristo,
La mente de Cristo rescata tu mente siempre y jamás perderás tu memoria, sino al contrario, tendrás una tremenda memoria que es la mente de Cristo. Muy bien, nos vamos con esta linda adoración y regresamos con la pregunta de Armando Félix Carrero, Ana Fátima de Contreras y Doris de Jesús. Veamos esta linda adoración. Espacio a lo negativo, aunque pronostiquen días de mal tiempo. Si ha sido un polluelo que cayó de nido, expande hoy tus alas y remonta el vuelo. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Las alturas, piensa positivo, renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te saldrá. Panorama que hace que tus sueños sean como desvelos. No escuches voces inciertas ni extrañas que solo ponen peso sobre tus espaldas. Recuerda, tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo, renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Tu victoria está segura en Él. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te saldrá bien. ¿Sabes? Solamente escudriñando la palabra de Dios encontrarás la herencia que te pertenece, prosperarás y todo saldrá bien. Alguien dice amén. La sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te saldrá bien. La sangre de Cristo es vida. Benjamín Rivera, renueva tu mente. Amado televidente, hermano y amigo, ¿por qué usted cree que hay gente todavía que no se congregan en la iglesia? Porque no renovaron su mente. Vino el ataque de la pandemia y ahora están fuera de la iglesia, fuera de la lectura de la palabra, fuera de los discipulados, y ahora sí que sí están dudando si tienen la mente de Cristo.
pero aquí estamos para ayudarte. Aquí tenemos una pregunta. Armando Félix Carrero dice, él perdió una casa hace 2 años y desde ahí sus pensamientos y ánimo han decaído muchísimo y ha caído en depresión. ¿Cómo puede él superar esto que le pasó a él? Amén. Pues mirando para arriba, porque tiene que pensar que si perdió una casa y usted se renueva en Cristo, Dios le puede dar 20 casas, pero usted tiene que creerlo, porque el enemigo que le ha puesto la depresión, le ha puesto lo opuesto a lo que es una mente renovada en Cristo, a lo que es la mente de Cristo, es positivismo. ¿En quién? En el poderoso, en el grande, en Jesucristo, en el único que nos puede dar todo lo que nosotros necesitemos, se lo va a dar Él. Pero usted, en vez de ponerse triste, en depresión, póngase a leer la palabra para que se le empiece a renovar la mente, empiece a oír cantos cristianos que le den ánimo, que lo animen. Búsquese hermanos de la iglesia que oren juntos. Reprenda esa depresión, porque esa depresión no es de Dios. Esos son espíritus inmundos que andan tratando de tomar control de su mente. Porque mire, el diablo cree y tiembla. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la mente de Cristo, que no haya una confusión ahí. Usted tiene la mente de Cristo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y desecho todo lo que no es tuyo, Jesucristo, de mi mente, porque mi mente está renovada en ti, porque tú eres el que me la has renovado. Y creo que perdí una casa, pero tú me darás 2, 3, 4, el doble de casas de lo que yo perdí, porque Dios siempre da y en abundancia. Amén. Amén, exactamente. Yo te recomiendo 3 pasos rápidamente, mi hermano Armando. Primero, congrégate. Vuelve a la iglesia a congregarte. Asiste a los discipulados. Hay gente que creen que porque saben un poquito Biblia ya no necesitan discipulados. Mire, usted puede vivir 5 vidas de 100 años y usted necesita en cada vida de 100 años los discipulados, que es la palabra de Dios ahí mismo implantada en tu mente humana, para que tu mente humana a través de la palabra de Dios renueva tu mente. Y esa depresión es porque no has practicado el discipulado ni has practicado el renovar tu mente con la palabra de Dios. ¿Ok? Yo te recomiendo eso. Vuelve a la iglesia, asista a los discipulados y entra en la palabra y tú vas a ver que tú vas a salir de esa depresión así de rápido. Bueno, aquí tenemos a Ana Fátima de Contreras. Ha empezado a ver este canal y quiere preguntar, alguien que es cristiano le dijo que el hablar en otras lenguas solo fue para el Antiguo Testamento. Pero ella fue bautizada y ahora le ha entrado dudas. ¿Qué debe hacer? Ana, el Señor le bendiga, hermana Ana. Primera de Corintios, capítulo 2, hermana, habla de los dones del Espíritu Santo. El don de lenguas es un don que está para hoy, es un don del Espíritu Santo, es un regalo de Dios para todos aquellos que lo anhelan. Si usted anhela en su corazón el don de hablar en lenguas, lo único que usted tiene que hacer es pedirlo y el Espíritu Santo, que es tan hermoso, se lo da. Así que el don de lenguas es para hoy. Tenemos que hacerlo en el orden que el Señor quiere que lo haga, pero sí es para hoy. No deje que nada ni nadie le haga pensar de otra manera. Le recomiendo que lea en 1 Corintios capítulo 12 y ahí va a ver que los dones del Espíritu Santo son para establecer la iglesia de Cristo. Amén, así es. Doris de Jesús dice, le gusta este programa. ¿El bautismo en las aguas es un mandato o no lo es? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que rendirnos, morir al viejo hombre, recibir al Señor, bautizarnos en las aguas, y dice el que cree y fuere bautizado, ese será salvo. Así que es un mandato de parte de Dios a nuestras vidas, y nosotros, si recibimos a Jesús, tenemos que seguir los pasos que el Señor Jesús nos manda en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Y Byron Sánchez le pregunta a Bruno, ¿qué va a pasar después del arrebatamiento con los niños y los ancianos? Bueno, mi hermano Byron, ¿qué va a pasar? La gran tribulación va a estar ahí. Ahí van a haber niños que no fueron a la escuela dominical, el domingo, sí.
Aquí como preguntaron que si el domingo es pecado, por favor, el pecado es no creer en Cristo. Pero mire, los niños que los padres no lo llevaron a la escuela dominical a aprender la palabra de Dios, pues se van a quedar también. Si son niños que no conocen, demasiados niños no, porque el Señor se va a llevar los niños. Pero si ya son niños grandecitos que nunca los padres los llevaron a la escuela dominical a aprender la palabra, pues se quedan para la gran tribulación. Y hermano, eso sí va a ser horrible, la gran tribulación, como nunca antes. Se nos terminó el tiempo, la hora se fue como, ¿qué sucedió aquí? Un minuto nos quedan. Bueno, nunca queremos concluir consejería pastoral sin antes darle a usted, amigo que me escucha, la oportunidad de abrir su corazón. Pero abra su corazón al amor de Cristo, totalmente entregado a Él, y verás que Dios te pone la mente de Cristo para que cuando tu mente falla, siempre tiene la mente de Cristo que rescata tu mente. Amén. Sí, sí. Muy bien, vamos a dar parte 2 de la mente de Cristo el próximo miércoles con otros ministros. Pero diga esta oración de corazón, diga: Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, me arrepiento de todos mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz, derramó toda su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Romy, Marta y Marisol, gracias por su sabia respuesta. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral, La Mente de Cristo, parte 2. Te esperamos. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.